péndulos y varitas mágicas. El siguiente artículo del muestrario es el péndulo. Como los ya mencionados, su uso está muy divulgado. Por ejemplo, algunos campesinos usan el péndulo para saber si de un huevo saldrá un gallo o una gallina. Del mismo modo, las madres que quieren saber si dará a luz un niño o niña se lo preguntan al péndulo. Otros usan el péndulo sobre los alimentos para saber si estos les caerá bien. Y es notable el uso que le dieron algunas mujeres al terminar la Segunda Guerra Mundial. Como no sabían si sus esposos aún vivían, para averiguarlo hacían oscilar el péndulo sobre la fotografía del esposo. Según cómo se movía, podía significar la pronta venida del esposo, la muerte o cualquier otra cosa. También hay médicos naturistas, homeópatas y doctores que examinan a sus pacientes usando el péndulo. Ellos pretenden que el diagnóstico realizado con el péndulo que oscila sobre la parte enferma del cuerpo siempre es correcta. Probablemente, también con la ayuda del péndulo se elige el medicamento adecuado. Preguntémonos, ¿qué consecuencias puede tener el uso del péndulo si es que en vez de reaccionar a ciertos rayos indefinidos, en realidad responde al poder de fuerzas ocultas? Desafortunadamente, más y más médicos naturistas y doctores están usando en gran medida prácticas ocultistas. Aquí quisiera dar un testimonio personal. Como no quiero caer en esa zona de influencia tan peligrosa, primero me aseguro, en algunos casos preguntando directamente, si el médico trabaja usando instrumentos o algún método que pertenezca a las prácticas ocultistas. Si ese es el caso, entonces renuncio a la revisación y el tratamiento que seguiría. Confío solo en quienes trabajan con métodos y terapias inobjetables. Me alegro de que a pesar de tales medidas de precaución, siempre he encontrado médicos buenos y capaces cuya diagnosis y tratamientos son hechos con métodos incuestionables. El péndulo es usado incluso en muchas escuelas y colegios por parte de alumnos que lo utilizan en los recreos para recibir informaciones sobre preguntas y deseos. Ven al péndulo como un entretenimiento inofensivo o, en el mejor de los casos, una práctica misteriosa que despierta su curiosidad, sin sospechar las consecuencias que trae. Pero ¿quién sabe a esa edad si el uso del péndulo es inofensivo o no? Porque, a decir verdad, pocos saben que el uso del péndulo es totalmente nocivo. A menudo, los que usan el péndulo, ya sean jóvenes o adultos, caen en depresión, son atormentados por pensamientos de suicidio o pagan de una manera u otra el precio muy alto en el aspecto físico y psíquico. Otro objeto del muestrario es la varita mágica. Para su uso y acción existen buenas explicaciones aparentemente bien científicas. Se atribuye el funcionamiento de la varita mágica a la acción de rayos magnéticos de la Tierra. Pero, por más que las explicaciones de los experimentos suenen muy razonables, detrás del péndulo y la varita mágica existen otros poderes. Con respecto a la varita mágica, hay dos hechos que deben encender en nuestro entendimiento la señal: cuidado, peligro, y ponernos en alerta. Lo más particular del asunto es que la capacidad de su uso es transmisible. ¿Cómo es eso? Un hombre me contó que fue testigo cuando un saorí, persona que busca agua utilizando una varita vegetal o de metal, en algunas regiones se llama rabdomante. Busca venas de agua con ayuda de su varita mágica. En ciertos lugares la varita se doblaba. Este hombre miraba con mucho interés hasta que el saorí le preguntó si quería probar de encontrar agua. Por curiosidad
consintió. Tomó la varita con ambas manos, pero ésta no reaccionaba. Estaba desilusionado, ya que había visto que en ciertos lugares se había doblado. El saorí lo invitó a intentar una vez más. De nuevo pasó por donde la varita había reaccionado, pero ni se movió, y tampoco resultó la tercera vez. Desalentado, quiso renunciar, pero el saorí lo alentó. Ya lo logrará. Luego lo tomó de los antebrazos al tiempo que le decía, ahora pruebe de nuevo. Así que tomó de nuevo la varita con las manos y empezó a andar. De pronto la varita se movió violentamente, tanto que él con todas sus fuerzas no la podía sujetar. Desde ese día, este hombre recibió el poder de usar la varita mágica y estuvo en condiciones de encontrar venas de agua. Estimado lector, el hecho de que la capacidad de usar la varita es transmisible debe hacernos reflexionar. Si la varita es movida realmente por los rayos magnéticos de la Tierra, entonces debería responder igualmente en las manos de cualquier persona. Sin embargo, si la capacidad es transmisible, evidentemente aquí están obrando otras fuerzas. Son poderes sobrenaturales que no tienen nada que ver con Dios. El enemigo de Dios no regala su ayuda. No es raro que los saoríes tengan extraños problemas y accidentes en sus hogares, y muchos sufren bajo depresiones y pensamientos de suicidio, por nombrar solo algunas pocas cosas de sus cargas. A una señora se le transmitió la capacidad de usar la varita mágica de la forma arriba descrita. Ella me confesó, he perdido del todo el deseo y la alegría de orar y todo lo que tiene que ver con Dios. Además, siento una intranquilidad interior que crece más y más. Le mostré el camino de la liberación de las cargas ocultistas por medio de Jesucristo. Ella estuvo dispuesta a aceptar esa ayuda divina y esa misma noche se vio liberada de todo peso. Quien actúa como saorí acepta la ayuda del adversario de Dios y para ello tiene que pagar un precio elevado. Apreciado lector, los pensamientos de suicidio, las depresiones, las faltas de ganas de orar y vivencias similares no provienen de Dios. Tienen su principio en Satanás, de quien Jesús dice que es homicida desde el principio, en Juan 8:44. Pero la buena nueva consiste en que Dios puede liberarnos realmente de toda carga. Como hemos visto, a menudo se usa la varita para encontrar agua, pero también para diagnosticar enfermedades o hallar los medicamentos adecuados. Por tanto, con toda claridad se ha dicho, la varita mágica pertenece al muestrario de Satanás y es también una máscara detrás de la cual se esconde hábilmente. El diablo sabe muy bien cómo extender una niebla espesa, impenetrable, sobre todo esto para que sea muy difícil distinguir e identificar esas cosas oscurantistas. Pero el Espíritu Santo puede darnos a cada uno el conocimiento y mostrarnos con toda claridad el origen satánico de ellas, de modo que podamos orar con seguridad. Dios Todopoderoso, por favor, dame por medio de tu Santo Espíritu el conocimiento de la carga del pecado en mi vida y concédeme el perdón de mis pecados y la liberación por Cristo Jesús. En su nombre, amén. El Dios vivo escuchará esta oración, pues nos ama y realmente nos quiere ayudar. Una saorí profesional me contó su experiencia. Cuando tenía 12 años, sus padres querían cavar un pozo. Para eso, pidieron a un saorí que buscara una buena vena de agua.
La niña, por curiosidad, decidió seguir y observar al saorí. Con mucho asombro pudo ver cómo la varita se movía en un lugar determinado. Fue así que ella quiso probar por sí misma el uso de la varita, y el saorí le transmitió la capacidad. La niña quedó tan contenta con eso que día tras día y año tras año fue mejorando y perfeccionando su capacidad para usar la varita. Siempre que se edificaba una casa, se la llamaba para que localizara las venas de agua o determinara el lugar ideal para abrir un pozo. Con el tiempo, llegó a ser una saorí profesional muy conocida. Dueños de casa y de departamentos se valían de sus servicios para encontrar venas de agua. Por consejo de ella también se cambiaban camas de lugar para que las personas no estén expuestas a los malos rayos para la salud mientras dormían. Aparatos de protección contra radiaciones terrestres o acuáticas se ponían donde la varita mágica lo indicaba. La dama se casó. Muchos años después, ella y su esposo fueron invitados a asistir a un ciclo de evangelización. Allí escucharon el mensaje de Jesucristo, quien vino al mundo como Hijo de Dios para ser nuestro Salvador y Redentor. Sus corazones estaban muy conmovidos y ambos se decidieron conscientemente por Jesús. Entregaron sus vidas al Señor y ahora eran cristianos conversos. A partir de ese momento, la dama agradecía a Dios cada día por su capacidad para ayudar a muchas personas con la varita mágica. Para la saorí profesional, su varita mágica era un don que provenía de Dios para socorrer a otros. Después de su conversión, el esposo comenzó a tener dudas en cuanto a la varita y quiso saber con seguridad qué fuerzas actuaban allí. Entonces se puso de acuerdo con otro cristiano convertido y mandaron a llamar a un saorí para que buscara venas de agua en cierto terreno. En un lugar determinado, la varita se dobló, pero para estar seguros, le pidieron al saorí que pasara nuevamente con su varita mágica. 6 veces pasó y todas las veces se movió en el mismo sitio. Los dos cristianos se apartaron un poco para orar detrás de unos arbustos. Dios Todopoderoso, queremos una respuesta clara. Si las fuerzas que actúan en el uso de la varita mágica no provienen de ti, entonces haz que no se mueva más en el mismo lugar. En el nombre de Jesús, amén. Después de esa corta oración, pidieron al saorí que caminara de nuevo por el mismo trayecto. La varita no se movió más en el lugar indicado. El saorí, sorprendido, volvió a caminar un par de veces, pero la varita no reaccionó. Finalmente dijo: no entiendo qué es lo que sucede. Nunca me ha pasado algo así. No puedo explicarme por qué la varita ya no reacciona en el lugar marcado. Los dos señores que habían orado le contaron al saorí lo que habían hecho y afirmaron: Dios nos ha dado una respuesta bien clara a nuestra pregunta. Después la saorí profesional escuchó de boca de su esposo y del amigo lo acontecido, pero no se convenció. Para ella, la varita mágica era un regalo de Dios y seguía agradeciendo cada día por ese regalo valioso. Unas semanas más tarde, vino una amiga a visitarla y le contó lo que le sucedió a otra saorí bien conocida suya, una anciana que se estaba muriendo. A esta se le había aparecido una figura negra que con voz profunda le dijo: «Tú eres mi posesión». Ella trató de escapar de esa figura. Eso la asustó mucho y quedó perturbada. Fue un suceso horrible para la anciana. Una amiga, una cristiana convertida, la animó diciéndole: «Entrega tu vida a Jesucristo, confía en Él y así serás posesión de Dios y le pertenecerás a Él. Entonces nadie tendrá derecho alguno sobre ti.
Al día siguiente, la anciana Saori entregó su vida a Jesucristo y pudo morir en paz. La Saori profesional quedó inquieta luego de oír lo sucedido. También quiso obtener seguridad y oró: Señor, muéstrame si el uso de la varita mágica es un don tuyo, si es inofensivo y bueno, o si no viene de ti. En el nombre de Cristo. Amén. Después de eso, ella abrió su Biblia y encontró el texto en Oseas 4:12. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y ese pedazo de palo le responde. Su tendencia a prostituirse los descarría. Se prostituyeron en abierto desafío a su Dios. Era una respuesta clara y precisa. La Biblia no deja ninguna duda en cuanto al asunto. La dama visitó a un consejero espiritual, confesó a Jesús sus pecados, rogó perdón y dejó de usar la varita mágica. Luego destruyó toda clase de literatura ocultista que poseía, como así también los utensilios y las varitas mágicas que ella misma se había confeccionado de distintos materiales. Por último, fue a sacar del armario una varita de plata, su más preciada. Asustada, comprobó que esa varita tan valiosa yacía rota en pedazos dentro del armario. Haciendo esto, Dios le había dado un mensaje bien claro. Al final la pareja oró: Señor, tú eres ahora nuestro médico y ayudador. Te confiamos nuestra vida, nuestra salud, solamente a ti. Por Jesús. Amén. Entonces tiraron todos los artefactos de protección que estaban repartidos en distintos lugares de la casa. Cierta vez los encontré y durante el diálogo le pregunté a la dama: ¿tenía alguna carga oculta en el tiempo cuando usaba la varita mágica? Me contestó: por años tuve fuertes depresiones, pero ahora estoy totalmente libre. Y luego continuó diciendo: la varita mágica ejercía a menudo una gran fuerza, tanto que me costaba tenerla en la mano. Hoy sé que la fuerza que hace mover la varita mágica no proviene de Dios. Él me abrió los ojos, me liberó de ese don y de la carga que resulta de ello. Agradezco de todo corazón a Jesucristo. Él es en mi vida el gran vencedor. Por último, los dos me aseguraron: gozamos de muy buena salud. Estimado lector, quizá disientas y expreses: no puedo compartir su opinión sobre la fuerza que está detrás del péndulo y la varita mágica. Como mucho, estaría dispuesto a situar el sistema como marginal en la zona gris. Quiero decirte que los cristianos no andan por zonas grises o terrenos marginales. ¿Quién de nosotros puede determinar exactamente dónde algo deja de ser blanco para ser negro? Cuidado, quienes andan por zonas grises y marginales viven peligrosamente. Se cuenta de una dama rica que buscaba un chofer. Para ello puso un aviso grande en el periódico y pronto se presentaron 3 señores con muchos años de experiencia. La dama invitó al primer solicitante, un joven señor de buen parecer. Al pasar a su oficina le preguntó: ¿cuán cerca de un gran precipicio se anima usted a manejar un auto? El aspirante se irguió orgullosamente y dijo: señora, yo soy un buen chofer. En mi experiencia como chofer, ya he manejado varios de cientos de miles de kilómetros sin ningún accidente. Acerco el auto sin problemas hasta 1 metro del borde del precipicio. Después de esa respuesta, la dama le pidió al hombre que esperara en el cuarto contiguo. El segundo solicitante entró en la oficina. También era un excelente chofer y podía con orgullo señalar su experiencia como conductor sin accidentes.
A la pregunta de cuán cerca podía conducir un auto a orillas de un precipicio, contestó instantáneamente: «Señora, usted puede confiar en mí. He dominado situaciones muy peligrosas. Le aseguro que le puedo acercar con el coche hasta 50 centímetros del borde del precipicio sin que le suceda algo». También él se le pidió que esperara en el cuarto contiguo. Afuera esperaba el último candidato, a quien se hizo entrar. Parecía un poco tímido y tenía un rostro bronceado y cabellos grises. Con toda seguridad había andado mucho al aire libre. La pregunta fue la misma: ¿cuán cerca se anima a manejar un auto a orillas de un gran precipicio? Con rostro serio, el hombre contestó: «Señora, solo conozco un principio. Seguridad en primer lugar. Manejaré lo más lejos posible del precipicio». Este fue contratado. Quizás pienses que ciertos artículos del muestrario de Satanás son inofensivos. Quizás coloques a la varita mágica u otra práctica dentro de la zona marginal o gris. ¿Qué importa? Las fronteras son peligrosas. Normalmente es difícil reconocer la frontera en una noche de niebla. Para quien inesperadamente o por descuido se encuentre en zona enemiga, ya será tarde. Los cristianos no deben pasar la frontera, menos todavía tratándose de una zona tan peligrosa y pérfida como esta. Quedemos sobre el fundamento firme, donde la protección de Jesús nos está asegurada. Quien traspasa la frontera solo por curiosidad ya está en peligro.